pública y que tenemos que reivindicar la salud pública, el trabajo que realizan desde el Hospital Orlando Alasia, el Hospital de Niños, uno de los hospitales referentes de la provincia de Santa Fe, hechos de violencia infantil. A mí se me pone la piel de gallina realmente hablar de estas situaciones porque uno es padre, eh, sabemos que a veces estos hechos realmente nos conmueven mucho, situaciones que se han vivido en otras provincias. No vamos a dar casos particulares, pero bueno, yo creo que tenemos que hablar desde el compromiso de los profesionales, de la comunidad, justamente porque tenemos que ser todos actores, actores presentes de estas situaciones y tenemos que colaborar para que no haya violencia infantil principalmente, porque cuando hay violencia infantil hay un derecho que se vulnera, un derecho a la vida realmente plena de nuestros niños. Estamos en contacto con uno de los directores del Hospital Orlando Alasia, el doctor Osvaldo González Carrillo, a quien agradecemos. Ya es un columnista nuestro y bueno, un hombre que el doctor siempre se predispone a charlar con nosotros. Osvaldo, un gusto poder charlar contigo. Y me parecía interesante saber cómo vienen trabajando ustedes el tema de la violencia infantil, el compromiso de las distintas áreas del hospital y conocer un poquito más de esto para que conozcamos y que colaboremos todos para erradicar la violencia infantil en definitiva. Sí, el tema de violencia infantil es un tema que el hospital lo ha trabajado muchísimo. Lo he trabajado en el tema maltrato y en el tema ASI, en el abuso sexual infantil. Y bueno, la verdad que los profesionales de la guardia, que son sobre todo los que reciben estos pacientes, están muy preparados para estos casos. Y aparte son causas, son patologías, digamos, son lesiones que tienen que tener un alto índice de sospecha. El profesional tiene que sospecharlo porque hay dos cosas. Los traumatismos en los chicos son bastante frecuentes y uno tiene que tener la capacidad de diferenciarlo lo que es un abuso o un maltrato. Una cosa es el maltrato físico, que también sabemos que es uno de los tipos de maltrato, el físico, ¿no? La verdad que uno lo que ve, o lo que los profesionales ven en la guardia, es que cuando el relato de la familia no concuerda con las lesiones que tiene el chico, ya hay un alto índice de sospecha. Y o cuando el paciente tiene lesiones que empiezan a repetirse en el tiempo, o sea, cuando aparece una vez con un traumatismo, es posible que un chico se caiga, se golpee, se fracture, pero la repetición de estos hechos, la verdad que no son frecuentes. El hecho de que un paciente tenga un traumatismo ya tiene que abrir los ojos para ver, siempre intentar de ver si no hay algo detrás de todo eso. En el hospital siempre se realizan radiografías. Cuando hay un traumatismo importante que uno piensa en maltrato, se radiografía casi toda la parte ósea para ver si hay antecedentes. Y generalmente se suele hacer la denuncia como sospecha de maltrato infantil. Después el otro tema es la parte del abuso sexual, ¿no? Ese es un tema que la verdad que se charló mucho, sobre todo con el Ministerio Público de la Acusación, con toda la parte legal, porque ahí hay un tema de la realización del examen físico. Generalmente el examen físico, uno lo que intenta hacer es que lo haga una sola persona para no revictimizar al paciente o a la paciente, que puede ser cualquiera de los dos. Eso es lo que intentamos, que se haga una sola vez. Y generalmente el examen de estas pacientes se realizan con un médico policial y con un médico de la guardia del hospital, o sea, entre dos personas. Eso es lo que hace que tenga validez el examen, sobre todo si está el médico policial. Por eso a veces se lo hace esperar al paciente o quedan
en la guardia, se avisa al médico policial y entre el médico de la guardia y el médico policial se examina el paciente. La verdad que son temas frecuentes, podríamos decir, ¿no? Lamentablemente, Y ya, lamentablemente, nos tiene que golpear como sí, sociedad que estas cosas ocurran, ¿no? sí, por supuesto. Son temas frecuentes y no solo eso, son temas que sinceramente sí, uno cuando hay un chico con trauma por la familia, siempre choca y le llega mucho, sobre todo al personal de salud que lo recibe, sobre todo la parte de enfermería, médicos, mucamos y hasta administrativos también que suelen estar en la guardia, quedan bastante consternados. Eh, Igualmente, bueno, el trabajo yo creo que es satisfactorio. Eh, Se nos puede llegar a escapar algún paciente, pero yo creo que no es lo más frecuente. ¿Eh? Hay un abordaje en forma conjunta, El se puede decir, Osvaldo, hay un abordaje en forma conjunta, no solamente el sí, sí. médico, Cuando llega un psicólogo. paciente, sí. Cuando llega el paciente con una sospecha de maltrato, que la sospecha el médico y o a veces el enfermero, eh, hay un trabajo conjunto. Sobre todo el primero que empieza a actuar es el servicio social, empieza a ver y averiguar la situación familiar, qué es lo que pasa en estas situaciones, y se hace un trabajo conjunto con el resto de las especialidades, o sea, ya sea traumatología, ginecología y psicología también, se interactúa con la familia en la parte psicológica, y bueno, y a veces lo que se hace, bueno, no solo la denuncia policial, sino muchas veces hay que hacer la denuncia a la Secretaría de la Niñez para que actúen, que son los que, si llega a ser necesario, queda a cargo del menor, ¿no? La verdad que para nosotros es un tema muy importante, que lo tomamos muy en serio y tratamos de que estos temas en lo posible no queden impunes, ¿no? Sí, acá creo que hay que destacar el compromiso de ustedes, un trabajo que vienen realizando hace años, que no es nuevo, pero hay experiencia en otras partes del país. No quiero hablar específicamente de este chico de La Pampa, pero este chico tuvo reiteradas oportunidades de entradas a los centros de salud durante los últimos tiempos y nadie había hecho la denuncia, nadie se había comprometido con este paciente, con este niño. Y creo que eso no demuestra que no en todos los lugares está funcionando bien, que hay errores, porque hay una responsabilidad del Estado, creo que preservar la vida, preservar la integridad y preservar principalmente que no se vulneren derechos de los niños. Y creo que nos tienen que interpelar y nos tienen que comprometer a seguir trabajando. Usted lo vienen realizando, los profesionales se comprometen, vos decís que se hace una denuncia, que hay un abordaje en forma conjunta, pero bueno, sigamos trabajando de esta manera, creo que es el camino y principalmente la prevención, creo que es el lema de la medicina, pero seguir trabajando principalmente para que los hechos no vayan creciendo, ¿no? Creo que ante el primer síntoma de una cuestión de violencia, ya actuar y no esperar la muerte como ha sucedido en este caso. Creo que hay una negligencia muy grande por parte y un golpe a toda la sociedad. Creo que nos tiene que interpelar y nos tiene que doler a todos, porque creo que allí hubo una falencia o un error principalmente, ¿no? Sí, lo que hay que tener en cuenta, sobre todo lo que es abuso sexual y maltrato, a veces es difícil de prevenir, o sea, hay que tratar de prevenirlo, pero lo difícil es que la mayoría de estos casos son intrafamiliares. Eh, y ya ahí el Estado, más que tratar de hacer una prevención, de educar a la gente de cómo tiene que actuar en estos casos, a veces se le hace difícil ingresar en ciertos lugares, ¿no? Yo creo que esto, la mejora o la solución de todo esto es educación y educación. Es lo que más puede mejorar esta situación. Pero Y también educación creo y que trabajo. hay otro elemento, Osvaldo, discúlpame que te interrumpa porque no quiero dejarlo pasar,
que es el compromiso. Porque si estos hechos de violencia ocurren dentro de la familia, creo que todos los integrantes no pueden llamarse al silencio. Los vecinos que escuchan los golpes, o los vecinos que escuchan los llantos de forma repetida, y no tenemos que mirar para otro lado, tenemos que comprometernos. Creo que hay un compromiso social de parte de todos, más allá que haya un mayor, una familia que se equivoca, creo que hay un grupo familiar mucho más grande que también tiene que ponerse a prevenir estas cuestiones, por lo menos evitar esto, y no ser cómplice de un hecho tan grave como lo que sucede o puede suceder, ¿no? No, en eso tiene razón, Aldo. Cuando uno ve, la mayoría de las denuncias de estos casos son por una abuela, una tía y o un vecino que escucha esta situación. Y la verdad que en estos casos es muy importante el compromiso del resto de la familia, del núcleo familiar y de los vecinos. O sea, y por ejemplo, cuando hay una denuncia de este tipo, para la Secretaría de la Niñez es mucho más fácil si la denuncia viene de algún familiar, porque ese familiar quizás es el que se puede hacer cargo del chico, ¿no? Y no dejarlo dentro de la institución de la Secretaría. Para el chico que quede dentro del ámbito familiar siempre es mucho mejor. Siempre es mucho mejor que sea alguien conocido y que tenga un buen trato de ese familiar conocido, ¿no? Pero eso es cierto, sí, para descubrir estos casos tiene que haber un involucramiento, no solo de la familia, de los vecinos y del sistema de salud. Y Hay podemos momentos decir de toda la población, ¿no? de toda la población. Hay chicos que lo pueden verbalizar por la madurez, pero hay chicos que en tan temprana edad que ya reciben violencia, no lo pueden verbalizar, no lo pueden decir. Digamos, el chico va creciendo y quizás en algún momento va a expresar todo lo que está viviendo, y ustedes también hay que saber escucharlos, chicos. Y aquellos que también no hablan, Sí, porque sí, también ustedes ven criaturas de meses o de corta edad y que ya están con síntomas de violencia, ¿no? sí, y es más, hay chicos que están en edad escolar y que no lo verbalizan. Es tanto el miedo y la actitud psicológica que tienen que no lo pueden verbalizar. Los psicólogos generalmente lo descubren a través de dibujos o ciertos comportamientos, pero muchas veces no hay una verbalización directa de que el chico pueda contar lo que le pasa. Porque muchas veces los chicos o están amenazados o les dicen que como es algo normal toda esta situación. Y aparentaría como una vivencia normal, cosa que no es así, pero los chicos siempre lo verbalizan de alguna forma, no, a veces no en forma directa, pero siempre tienen actitudes que hacen sospechar estos casos, ¿no? Y otro actor importante, creo que es la escuela, los maestros, la cercanía de los chicos con la escuela, con las maestras, con los directores, con el grupo de la comunidad educativa, también tiene que ser un factor para colaborar en causar estas situaciones. Sí, sí, sí. Yo creo que la gente de educación es muy importante y ellos también tienen, generalmente están muy involucrados, ¿no? Eh, Y el involucramiento tiene que ir a ese nivel, digamos, de hacer la denuncia. Hemos tenido casos de docentes que han sido amenazadas y o lesionadas por estos casos, ¿no? Ya tenemos algunos ejemplos. Pero la verdad que es muy importante, sobre todo por la salud de los chicos y por el bienestar de la sociedad, ¿no? sí, y la última pregunta, Osvaldo, agradeciendo tu tiempo, es si ustedes tienen estadísticas, si hubo una evolución en estos últimos tiempos, tienen datos ustedes de la recurrencia o la cantidad de casos de violencia que ustedes asisten, pero que, bueno, que conocen habitualmente. Sí, nosotros tenemos datos, nosotros hacemos estadísticas anuales del hospital, todos los años se saca, por ejemplo, la estadística de este año estará en mayo del año que viene, de todas las patologías. La verdad que hoy no tengo presente No, la no, no, cantidad, está pero bien. de maltrato debemos tener, de todo tipo de maltrato, debemos tener 2 o 3 semanales fácil. Bueno, no deja ser una bofetada, Maltrato. ¿no? De la realidad, ¿no? Pero Sí,
Hablando de todos los maltratos, ¿no? Maltrato No, sí, por físico, de supuesto. bullying, Sí, sí, sí. ASI en general, Eh, que es bastante. Bueno, doctor, para ir cerrando la nota, creo que hay un compromiso de parte de los profesionales, del Estado, del hospital, de los equipos que ustedes están trabajando, pero bueno, hace falta otros actores. Hoy hablamos de la familia, no solamente el entorno directo, sino también el entorno mucho más grande de la familia, los vecinos, la comunidad. Creo que todos tenemos que trabajar justamente para erradicar la violencia en infantil, todos los tipos de violencia, y eso tiene que ser algo que nos motive para mejorar, ¿no? Porque los hechos a veces negativos existen, pero no que no tenemos que naturalizar, tenemos que erradicar esos hechos. Y creo que ustedes dan muestra de compromiso, de que hay otra forma de encararlos y otra forma de plantearlos a la sociedad. Bueno, la verdad que sí, y uno, la verdad que lo que ve es el compromiso de todo el personal de salud, y el interés del personal en el bienestar del chico, sobre todo, ¿no? Hay muchas situaciones que muchas veces está el compromiso del personal y la salud mental del personal de salud también entra a jugar en esto, ¿no? La verdad que hay ciertas situaciones que todo el equipo de salud queda lastimado, podríamos decir, ¿no? Creo Y que eso, hay mucha empatía, digamos, el dolor del otro lo sufren ustedes también. Creo que el dolor de un pequeño es el dolor de ustedes, ¿no? sí, sí, sí. Yo me acuerdo en el momento que cuando uno hacía guardia, el día que llegaba un paciente con maltrato, cambiaba todo el día. La verdad que era un día distinto. Cambiaba toda la guardia. Eh, Uno encaraba la guardia de otra forma. Osvaldo, un tema difícil, es un tema que existe, no podemos negarlo y sobre todo tenemos que erradicarlo. Erradicarlo a partir del compromiso, la prevención, de conocer que esto no tenemos que naturalizar la violencia, no tenemos que naturalizar el abuso, no tenemos que naturalizar cierta práctica que en algún momento fueron más tolerantes y creo que tenemos que pensar en los derechos que se vulneran, son derechos de los más indefensos, que son los niños. Y trabajar para revertir eso, bueno, nos tiene que poner a todos como sociedad y principalmente el Estado estar presente con los organismos como es el hospital público, pero también con los profesionales del Estado, los profesionales de la provincia, como son ustedes, trabajando y bregando para que estas cuestiones se erradiquen. Te agradezco mucho, Osvaldo, y bueno, la última palabra es tuya. No, no, no. La verdad que el agradecido soy yo, porque estas cosas hay que difundirlas, digamos. Lo que siempre hay que hacer es no ocultar lo que pasa, siempre hay que sacarlo a relucir, porque es la forma de solucionarlo, ¿no? Así O sea, es. cuando uno actúa sobre los problemas, es la única forma que uno puede comenzar a solucionar cualquier tipo de tema, ¿no? La forma que no lo va a solucionar es abajo de la alfombra, porque siempre van a aparecer y peor que antes. Así es. Bueno, muchas gracias y seguiremos charlando en otra oportunidad de temas que nos ocupan y nos preocupan. Son las dos cosas. Y bueno, prevenir antes que curar el lema que tiene que estar presente siempre. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a vos. Gracias.